Antigua tradición, la Iglesia, ni en este día, ni el sábado, celebra los sagrados misterios. En los templos, el altar ha de estar totalmente desnudo, sin cruz, sin candelabros y sin manteles. El sacerdote y los ministros sagrados se revisten con los ornamentos rojos requeridos para la misa. El Viernes Santo es un día de dolor y tristeza, porque nos hace revivir la terrible agonía y la muerte del crucificado. Después de las humillaciones de la condena y los ultrajes de los soldados y de la multitud, y después de la flagelación, la coronación de espina y las atroces heridas de la crucifixión. Meditando sobre Cristo en la cruz, el creyente penetra en el tratado del supremo abandono y la infinita resignación. El largo, oscuro y atormentado Viernes Santo de la historia encuentra su explicación en el Viernes Santo del Verbo Divino crucificado. En la primera parte de la liturgia de la palabra, meditamos en Jesús Salvador y sacerdote eterno y universal por su pasión redentora, destacándose el aspecto glorioso de la pasión victoriosa de Jesús. Esta parte concluye con la oración universal. En la segunda parte es llevada a la cruz al altar para luego ser adorada por toda la asamblea. A la finalización de esta veneración está prevista una memoria de dolores sufridos por la Santísima Virgen junto a la cruz de Jesús. Piadoso ejercicio que se realizaba según la antigua tradición en tardes de Viernes Santo. Y en la tercera parte, con la comunión eucarística, concluye esta celebración de esta jornada dolorosa. Y ahora, en profundo silencio, porque nos encontramos ante el misterio del mismo Dios que muere por amor, pongámonos de pie para iniciar la celebración del Viernes Santo. De rodillas expresamos nuestra actitud penitencial, postrados por el pecado, que reconoceremos y confesaremos. Seremos liberados por la muerte del Señor. Señor Dios, que por la pasión de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo nos libraste de la muerte heredada de nuestros padres, concédenos que nosotros, que somos imagen del primer hombre, recibamos de tu gracia la imagen celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos la liturgia de la palabra. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano, así también él asombrará a muchas naciones. Y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien a quien se aparta el rostro.
tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siendo cada uno su propio camino. Y el Señor hizo recaer sobre Él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila. Él no abría su boca, fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos. Aunque nunca había cometido violencia, ni había engaño en su boca, el Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si se ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos, y cargará sobre sí la falta de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos, e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudada. Yo pongo mi vida en tus manos, tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. Respondemos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto he caído en el olvido. Me he convertido en una cosa inútil. Respondemos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo: tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Respondemos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. Respondemos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto, y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar, porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscan? Le respondieron: A Jesús el Nazareno. Él les dijo: Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: Soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en la tierra. Les preguntó nuevamente. ¿A quién buscan? Le dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús repitió: Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que había dicho: No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de los soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era el suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido como el sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido como el sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido, porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús les dijo: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué has sido. Y si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y le dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron por el pretorio para
no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió de donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no te lo hubiésemos entregado. Pilato les dijo: Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y le dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que pongan libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. Y lo bofeteaban. Pilato volvió a salir y le dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que yo no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió, llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar al pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubieras recibido de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz,
salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado de Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino, este ha dicho, yo soy el Rey de los judíos. Pilato le respondió: Lo escrito está. Después de que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una por cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura porque estaba hecha una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, Jesús dijo: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Hacemos un momentito de silencio, si puede se pone de rodillas. Si no, hacemos un momento de silencio adorando la entrega de Jesús en la cruz. Era el día de la preparación de Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara a retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas de los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo testigua, su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes lo crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas, agregándole una mezcla de perfume, según la costumbre de sepultar que tenían los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta, y en ella una tumba nueva,
en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, buenas tardes, buena jornada. Una breve reflexión de la palabra de Dios de este día, el cumplimiento de la voluntad de Dios en este siervo fiel que es Jesús el Señor, su Hijo, el Hijo de Dios. Me vienen a la mente dos palabras que pueden ayudarnos, tal vez, al menos a mí me ayudan en este momento, ¿no? Centralidad, la centralidad de Jesucristo, pensar en esta jornada, en este día, donde tenemos la ocasión de estar juntos viviendo la Semana Santa, en la familia. Tal vez a muchos de nosotros que ya tenemos una cierta edad, nos recuerda cómo nuestros padres vivían la Semana Santa, con qué profundidad nos hacían vivir desde su poco conocimiento de Biblia y de teología y de un montón de cosas, filosofía, pedagogía, pero tenían la sabiduría de la sencillez del hombre y de la mujer de campo, el hombre y la mujer sencilla, que no vivía muy complicado con lo que pasaba en el mundo. Hoy es un día de pedirle al Señor que nos ayude a centrarnos en este misterio hermoso de la cruz, en este misterio hermoso de su pasión, de su muerte. Centrar nuestra vida en este acontecimiento de salvación, en este acontecimiento donde el Señor nos muestra el camino de salida como cristianos para aferrarnos fuertemente de la mano de Dios, de la mano del Hijo de Dios, Jesucristo el Señor. Centralidad. Este día también nos llama a la profundidad, a pensar también que la pasión de Cristo está siendo hoy también real en las distintas situaciones que nos toca vivir. También en esta situación de esta pandemia que es real y que estamos sufriendo, está sufriendo la humanidad, está sufriendo el mundo. A Jesús lo crucificaron, a Jesús lo latigaron, a Jesús lo escupieron, a Jesús lo despreciaron. Yo pensaba también en estos días, a Jesús también hoy lo están como despreciando también, ¿por qué no? En aquellos que tienen que elegir a quién salva y a quién no. Sobre todo a los más indefensos, que son los niños y que son los ancianos. ¿Quién nos ha dado a nosotros la capacidad de poder y el juicio y el poder de poder definir si quién vive y quién no? Es el Señor de la vida que nos viene a nosotros a cuestionar y a mirarnos bien adentro nuestro y agradecer este magnífico don de la vida que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros, para que no nos sintamos Judas, para que no nos sintamos como Pilato que se lava las manos, para que no nos sintamos que negamos o renegamos de Jesús, dejándolo solo en el patíbulo de la cruz. Pidamos en este día especialmente por la humanidad que necesita de nuestra oración, pero fundamentalmente de tu humanidad, de tu corazón, de tu familia. Mirá a tus seres queridos en este momento, míralos simplemente sin decir ninguna cosa, ningún gesto, ninguna palabra, y agradecerle a Dios, porque cada uno de los que están al lado tuyo han sido creación de Dios, son creación de Dios. Pedir al Señor que en este día, Viernes Santo, nos ayude también, ¿por qué no?, a llorar nuestras faltas, a llorar nuestros pecados, porque ninguno de nosotros, menos yo, nos podemos considerar justos. Todos somos culpables y todos tenemos parte también en la pasión de Cristo en este 2020 en la humanidad. Por aquello que yo he dejado de hacer, por aquello que yo he pecado de omisión y no he permitido realizar lo que Dios me pide en cada uno de los momentos de mi vida. El Señor nos dé un corazón grande,
un corazón centrado, un corazón deseoso de encontrarnos con su amor y con su gracia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor les conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia para que la Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Papa, Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia, para gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas, escucha nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Marcelo, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, de manera que, perdonados sus pecados, por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros hermanos, para que, renacidos en la fuente bautismal, sean contados entre tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia,
escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan también encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad. A nosotros ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede que todos, aún en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones según su voluntad hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por todos los que estamos atravesando este tiempo de pandemia, especialmente por los enfermos, por los que están en situación de riesgo, por los que han perdido a un ser querido, por los que están viviendo estos días en soledad, por los que han muerto a causa de esta enfermedad, para que frente a esta tormenta inesperada y furiosa que nos sorprendió como humanidad, podamos sentir, como los discípulos en la barca, la presencia del Señor, que no nos deja solos y nos dice que no tengamos miedo. Dios Todopoderoso y Eterno, salud de los que creen en ti, escucha las súplicas que te dirigimos en favor de tus hijos que sufren a causa de la pandemia, y con el auxilio de tu misericordia devuélveles la salud, infúndeles paciencia y reanima su esperanza. Lleva a contemplar tu rostro a los que ya han muerto y consuela a sus familiares. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora voy a invitar, mientras voy a presentar ahora la segunda parte de la celebración de la cruz de hoy, la adoración de la cruz, también en sus casas, ya seguramente los que tienen, si no, si tienen a mano un rosario, el rosario tiene una cruz. Vamos a hacer ahora entonces también este momento de la cruz. Voy a decir, tomar la cruz, voy a decir 3 veces, este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Y
vamos a responder: vengan y adoremos. Esta es la cruz del mundo, donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Vengan y adoremos. Acompañamos este momento de adoración de la cruz, mientras ustedes también lo hacen en sus casas, mientras yo voy a presentar ahora la cruz que está allí delante del candelabro. Vamos a acompañar este momento con la oración del canto. Mientras besamos la cruz en nuestras casas, en nuestros hogares, acompañamos con este canto este momento. Seguimos con la tercera parte de esta celebración de la cruz, la Sagrada Comunión. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir en confianza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación,
líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarde y proteja para la vida eterna. Hacemos esta comunión espiritual recibiendo a Jesús con el deseo de pronto recibirlo sacramentalmente. Hermanos, todos aquellos que no han podido acercarse